Buen día, soy María Fernanda Márquez. Respecto a los aspectos teóricos más relevantes de la absorción de gases, tenemos que esta es una operación unitaria en la que se busca que una mezcla un contaminante presente en una mezcla gaseosa se disuelva de forma selectiva en un líquido o solvente que pues se dispone allí justamente para ello. Sucede a través de mecanismos como la difusión molecular o la turbulencia o la diferencia de concentraciones que impulsa esta transferencia de masa de la corriente gaseosa al líquido. Se puede dar a través de la absorción física o la absorción química. En la absorción física, pues no ocurren reacciones químicas, sino se da pues por efecto de las fuerzas intermoleculares. En el caso de la absorción química, ocurre una reacción química entre el soluto, que sería el contaminante, y el solvente. Los modos de operación de este tipo de tecnologías es a contracorriente, cocorriente y transversal. Y pues en el caso del diseño y la representación gráfica, sabemos que se utilizan pues esta gráfica con coordenadas cartesianas X y Y, las cuales pues representan o relacionan las fracciones molares del soluto o del contaminante en su fase líquida y gaseosa, a fin de conseguir no solamente pues el flujo mínimo de líquido que se puede implementar para que funcione la transferencia, sino también los modos de operaciones más óptimos. Se sabe que la línea de operación debe estar por encima o ser tangente a la curva de equilibrio para que la absorción sea posible, si no la fuerza impulsora no sería suficiente o la concentración o la diferencia de concentración entre el líquido y el gas respecto al contaminante, pues no sería sí, lo suficiente. Respecto a su operación, se sabe que a mayor superficie de contacto entre el líquido y el gas, mayor será la eficiencia y los materiales en los empaques deben ser resistentes o adecuados al tipo de sustancia y al tipo de proceso o operación, a las condiciones de la operación en la que se esté pues llevando a cabo todo el proceso, a fin de que no solamente aumente su durabilidad, sino también pues que de su descomposición no genere otros contaminantes, como un problema extra. Respecto al ejercicio, me tocó el ejercicio uno en el cual se utiliza una torre empacada para tratar o para retirar con un 96% de eficiencia metanol de una corriente gaseosa que sería aire, utilizando como solvente el agua, ¿sí? Utilizando estribos de Behr, los cuales son de material cerámico, pues con la operación de la torre es a 50% del punto de inundación. Y bueno, se pedía el balance de materia, si el gasto de agua ha de ser mayor al 40% del mínimo y pues la geometría y la caída de presión. Pues implementó la metodología explicada por el docente, en el cual para el balance de materia se utilizó el orden de corriente gaseosa a la entrada, luego se determinó las corrientes o los flujos de materia en la corriente gaseosa de salida, seguida de la eh, corriente de líquido en la entrada y finalmente de la corriente de líquido en la salida. Se tuvo una curva de equilibrio convexa y una recta de operación, la cual cortaba por encima y por debajo de la misma. Este, y bueno, este tipo de comportamiento se refleja que en este caso que sería como digamos, si la recta de operación con un flujo mínimo de agua estaría trabajando en operación de equilibrio o en equilibrio. Posteriormente a ello se consiguió el valor de x1 para lograr hallar la pendiente y así el flujo mínimo másico del solvente puro en fase líquida en la entrada. Y bueno, así poder ir determinando parte por parte, pues cada flujo, ¿no? Aquí tenemos el resumen de todos los resultados que obtuvimos a partir del flujo de materia. En el caso de la geometría, se encontró el diámetro por el fondo, que corresponde a A sub 1 por G sub 1 y G' sub 1, utilizando la figura 21, en donde se determinó el eje X y el eje Y de inundación para poder determinar el G1', dado que el G1 ya se tenía de los cálculos del balance de la materia, y bueno, ya al final se sustituyó y se consiguió así el área y por consiguiente el diámetro del cilindro, ¿sí? Respecto a la altura de la torre, se estuvo eh, por el gráfico se estuvo 8.5 escalones
Y respecto, eso en el NOG y pues el HOG se sustituyeron y se encontraron los valores respecto o siguiendo la metodología indicada para dar al final una altura de 5,75 metros o 18,87 pies. Respecto a la caída de presión, se hizo por el método gráfico, donde se utilizó pues el eje X1 ya calculado y se calculó nuevamente Y1, dado que se tenía el Y1 de inundación y pues ya se tenían los datos del G1', que era el que faltaba, dando 0,049 y pues con ello se pudo hallar directamente y a través de la figura 21 la caída de presión. Muchas gracias.